Pues damos comienzo a la segunda parte de esta sesión, que es un conversatorio, como decía, con el título Una visión desde las instituciones. Y para ello están en la mesa, nos acompañan José María Luzón Nogué, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Hugo Donel, de la Real Academia de la Historia de España también, y Fernando Zumalacárregui, almirante, director del Museo Naval de la Armada Española. Y así pues, bueno, pues comenzamos la sesión. José María, ¿o habíais visto un poco? Es una especie, es como una mesa redonda. Así que, bueno, pues adelante. Bueno, unos minutos. Sí, yo vengo invitado por Jesús García Calero, le agradezco estar aquí porque estoy aprendiendo muchísimo de todos vosotros, de todos los presentes, pero me quiero presentar como catedrático de arqueología 45 años aquí en España en distintas universidades, o sea que mi experiencia en este tema viene de otra trayectoria. Hemos oído hablar, hemos estado viendo de arqueología rentable, por lo menos no con estas palabras, está hablando de rentabilizar la arqueología, de arqueología de rescate, de arqueología de tal. Se puede todo resumir estamos hablando de la piratería de la arqueología, se podría llamar también todo esto así. En realidad, a mí lo que me sorprende es que este debate se esté produciendo en el ámbito de la arqueología subacuática. O sea, la arqueología por estar debajo del agua tiene unas reglas diferentes, porque yo trabajo hace muchos años en una ciudad sumergida. Yo trabajo hace muchos años, excavo hace muchos años en una ciudad que fue cubierta por la lava del Vesubio, Pompeya, y el recorrido dialéctico fue exactamente el mismo. No todo el mundo tiene acceso a ir. Empezaron en Herculano, y voy a decir en Herculano, a 26 metros de profundidad a rescatar cosas, que era como se empezó la arqueología en el siglo XVIII. Y cuando se empezó ese tipo de arqueología, que lo hacían rescatadores, gente que hacía cunículi, que hacía pozos, que hacía tal, eso fue sustituido por una reorganización que se impuso en tiempos de Carlos III, donde se crea todo un mecanismo, no solo legislativo, sino de recuperación con los ingenieros militares, con los que eran capaces de sacar, de hacer galerías, de sacar las cosas, de sacar la información. Y lo que sigue después es la investigación, y se contrataron escultores, el estudio de Canard, restaurando mosaicos, restaurando estatuas. Se genera todo un mecanismo de publicación, la antiquidad de Herculano Exposte. Se contratan a los mejores grabadores para hacer publicaciones de todo lo que se estaba encontrando. Es decir, no es solo recuperar. Ya en el siglo XVIII empezó este debate. Y todo lo que yo estoy oyendo ahora de excavaciones debajo del agua, a mí me lleva a hace 200 años. ¿Cómo puede Colombia estar en dos siglos y medio atrás de este debate? Entonces, es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Es que hay tanta bibliografía que se podría paralelizar, poner una al lado de la otra, de lo que estamos oyendo esta mañana, con lo que ha sido llegar hasta donde estamos en la arqueología de tierra, en la arqueología que es, para mí es realmente sorprendente. Claro que conozco, y todos conocemos que ha habido una época en la que los países europeos iban a otros países a excavar y se llevaban el 50%. De eso están llenos los museos de Europa. Pero hace 100 y pico años. Es que es volver a unas épocas que a mí me sorprende. En el Museo Arqueológico Nacional, en este que estamos aquí, yo he sido director de este museo, por cierto, en este museo hay cosas egipcias que vinieron con motivo de la inauguración del Canal de Suez. Es algo que hoy no se haría, que hace mucho tiempo que no se hace, que hace mucho tiempo que los países han conseguido consensuar. Yo he participado en comisiones en las que se han estado haciendo directivas de restitución entre países
en la Unión Europea y en la UNESCO. Yo he pertenecido a organismos de esos y conozco el debate y conozco las posiciones de los diferentes países, pero nunca me podía imaginar lo que he oído esta mañana aquí, que hay un país que está dando un paso atrás de esta magnitud precisamente porque ve en ese pecio, ve tesoros, porque ve tesoros, no ve historia. Historia que puede ser historia de Colombia, pero que lo van a destruir. Porque eso que se hace con los mecanismos con los que se pueda entrar y se pueda acceder a 1 kilómetro de profundidad y tal, también se ha hecho en la arqueología de tierra. La arqueología de tierra ha excavado clandestinamente, porque esto es igual que hacer una excavación clandestina, ha excavado una necrópolis de manera rentable. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puedo hacer yo rentable una excavación en una necrópolis? Yo le puedo decir al Estado, y en este caso parece que le dan permiso, he descubierto una necrópolis, déjame meter un arado que voy a pasar luego un detector de metales y lo que salga para los dos. Eso es lo que estoy oyendo yo ahora. Y eso se ha hecho. En este museo hay piezas sacadas así, porque nos han llegado por el comercio, por los depredadores, por lo que no se ha podido parar. Pero intentemos frenarlo, intentemos recuperar, además de fíbulas visigodas, hubo un momento en que se excavaron así las fíbulas visigodas y bueno, salieron al mercado y nos tuvo que avisar el Museo Británico de lo que estaba pasando aquí en este país. Intentemos recuperar junto con esa historia, y eso solamente se puede hacer con un tipo de arqueología que no es rentable para el que lo hace de manera privada y sacando acciones al mercado. Eso se puede hacer si hay un proyecto nacional. Este museo fue un proyecto nacional. Este museo fue un proyecto nacional que tiene como características, costó mucho dinero, sí. Fue un esfuerzo de años, sí. Lo hizo España en un momento en que le costaba dinero hacerlo, pero estaba próximo el 92 para lo que iba a ser el 4º centenario. Pero se hizo este edificio como símbolo y se trajo aquí el museo que estaba en el Casino de la Reina. Esto fue un proyecto nacional para una época en la que se necesitaban proyectos nacionales. La Europa del 19 tenía necesidad de esos proyectos nacionales. Eso está superado. Yo creo que España podría liderar un proyecto no nacional, sino un proyecto multinacional, internacional, con ese pecio. Y podría liderarlo y hacer el gran museo único en el mundo, que por supuesto tendría que ser en Colombia, ¿cómo se van a traer eso ahora para acá? Un gran museo donde esté ahí la gran escuela de formación del mundo científico capaz de hacer recuperaciones de ese género. Yo creo que esa sería la verdadera solución que hoy tendría el futuro, no de este, sino de los barcos que haya por ahí, en los cuales es absurdo empezar, que si hay españoles, no, estos no son marineros, estos son tripulantes, tienen menos derechos, estos además estaban saqueando, pero ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo, Dios mío? Yo creo que hay que encontrar un punto de confluencia académico y científico, pero hay que redactarlo y hay que enseñarlo, porque hay una de las cosas que decía José Ramón Mélida, que fue director de este museo, es que en los museos sirven también para traer aquí a los ministros y educarlos. Nada más. Muy bien. Pues a continuación tiene la palabra Hugo Donnell. Adelante, cuando quiera. Muchas gracias, Carmen, señoras, señores, amigos todos. Antes que nada, agradecer a ese gran promotor que es José Luis Calero, gracias a quien estamos todos aquí. Lo primero que debemos de considerar es que cuando el periodismo de investigación, el buen periodismo de investigación, toma las iniciativas, es que algo falla en otros sectores. Y en ese sentido, pues, subrayo un poco lo que acaba de decir finalmente don José, mi querido compañero, en este caso de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, don José María Luzón. Creo que mi misión aquí, como representante de la Academia de la Historia, es divulgar o hacer conocer algo que es poco conocido,
y es ¿qué demonios hace la Academia de la Historia? Porque la Academia de la Historia es una institución cuya mayor virtud es su independencia. Y dejando esto un poco de lado, diré que es una institución discreta, es una institución que emite unos informes que quizás no sean lo más periodísticos o mediáticos a veces, porque son informes muy fundados, muy estudiados. No hay más que mirar, si probablemente me excluyen mi nombre, pues en la nómina de las personas que lo constituyen. De manera que lo que yo intento es subrayar algunos aspectos de las razones por las cuales la Academia de la Historia, que han sido consideradas, puesto que estoy aquí representándola precisamente, en esta aportación, en este trabajo común, que hemos decidido de una manera casi plebiscitaria, iba a decir, pues hacerlo ante esa laguna trágica en que estamos sufriendo desde el punto de vista, siento decirlo, institucional, oficial, superior, administrativo, si se me permite, todos esos palabras unos detrás de otros. Digo que la Academia es una institución independiente, y lo es desde su creación en la primera mitad por Felipe V, y es un organismo asesor, y lo es asesor en dos sentidos. Una asesoría tradicional que ha consistido en que las grandes decisiones de materias de su incumbencia se le han consultado y que ha tenido su trascendencia también en los reglamentos particulares, de forma que en la actualidad la Academia emite informes de asesoría oficial al Estado y a las instituciones en dos sentidos, unas definitivas y otras simplemente de consulta. Desgraciadamente, de algún tiempo a esta parte, y puedo comprenderlo, pues pese a que todos los viernes, que es cuando nos reunimos, tenemos nuestra sesión académica, se distribuye una serie de informes de interés, sobre todo local, local, de índole genealógica, de índole de información histórica, también incluso de historia de las cofradías, de cualquier tipo, pues venimos observando cómo las grandes materias del Estado pues se vienen sustrayendo a su opinión. En primer lugar, y por lo que a la legislación se refiere, la Academia es requerida en un asunto de especial importancia, como es la enajenación o la permuta de los bienes culturales públicos. Tal vez ustedes recuerden un caso absolutamente contemporáneo con el momento álgido de la Mercedes, ese año 9, ese año 8, ese año 10, en que estábamos todos más o menos metidos en el asunto. Pues se produjo una manifestación oficial por el entonces presidente del Gobierno en una ocasión muy señalada, como fue un congreso hispanoamericano o iberoamericano o latinoamericano, en que se ofreció la entrega de unas conocidas banderas al Gobierno mexicano obtenidas como consecuencia de una de las sucesivas victorias del ejército realista durante su guerra de la independencia. Como correspondía exactamente a la Academia de Bellas Artes legalmente informar sobre la oportunidad de esa decisión tomada un poquito al calor de la fraternidad y de la política, la Academia de Bellas Artes informó en la materia de su instituto. Se trataba de una permuta que desde el punto de vista artístico pues era equivalente. Me acuerdo del entrañable profesor Pita Andrade, que se definió sobre el asunto, era académico de ambas academias, con razón suficiente. Efectivamente, desde el punto de vista artístico, pues eran unas banderas de guerra, no son unas banderas de conservar en una sala de banderas, sino de combate, en que de una unidad española habían sido tomadas por los patriotas mexicanos y otras dos concretamente habían sido tomadas por el ejército realista. Se trataba de hacer esa permuta desde el punto de vista artístico. La academia correspondiente se definió, que también lo hizo desde el punto de vista histórico, como también le corresponde, como que eran de valor, pues el valor relativo desde el punto de vista artístico, una Virgen de Guadalupe, pues, y algunos otros símbolos nacionales. La Academia de la Historia
se definió en sentido contrario porque estimó en su momento otros tipos de valores. Por eso hay varias academias representadas obligatoriamente, cada cual con su criterio. Porque consideró que unas banderas es un testimonio de un trozo de historia que no es intercambiable, y porque existía, como podían ser una colección de cromos o como podía ser una obra de arte, es otro criterio distinto. Por eso a lo que llevo es que la Academia de Historia tiene su razón de ser y tiene algo que decir en estos aspectos que estamos tratando. Digo que, desgraciadamente, la Administración, que tiene sus razones de actuación, porque tiene razones políticas del interés del Estado, ahí no entra ni sale la Academia, ni en razones políticas, pero sí en razones de su competencia. La Academia desestimó esa permuta y, sin embargo, en uso, yo diría también que en abuso, en uso de la legislación literal, que solamente obligaba a la consulta, no a la aceptación sin más de la opinión de la Academia, esas banderas se entregaron, con el riesgo, que podemos ver ahora, de que se perdiera o en gran manera el recuerdo de esas batallas de unos españoles que lucharon por defenderlas. Porque ¿qué interés tenía el gobierno mexicano en recuperar unas banderas de unas unidades que habían sido derrotadas? ¿Y qué interés tenía por el gobierno español de recuperar unas banderas pues, que no significaron nada para la historia de España? Dentro de eso, detrás de eso, la salvaguardia de la Academia de la Historia era la de la memoria histórica en el sentido de la palabra genérico y no concreto, naturalmente. La memoria histórica que corría el peligro de perderse. Hoy en día esas banderas no se exhiben en un lugar de México, cosa que puedo entender y comprender. Es la historia de otros y la historia opuesta. La Academia de Historia precisa defender esos valores. La Academia de la Historia ofrece unas garantías que yo opino, a lo mejor interesadamente, excepcionales. Cuando llega una de estas consultas, de cuando en cuando, las consultas menores son múltiples, las realmente importantes cada vez son menos, el proceso es muy sencillo. Se debate en un momento determinado de nuestras sesiones y se determina la persona, el académico o grupo o comisión de académicos que oportunamente debe trabajarlo. Se da un plazo, curiosamente la Administración concede plazos muy estrechos cuando hay que redactar un informe y amplísimos para tomarse su decisión, pero creo que eso es algo que se viene acarreando desde siglos en que la Administración empieza a hacerlo especialmente en los países de habla latina. Pues bien, una vez designado el académico o grupo de académicos, emite un informe. Esto se vuelve a someter a la Academia y finalmente, con las alteraciones, con las observaciones, se remite al organismo. Insisto que las alegaciones no fueron consideradas y nos resignamos con ese resultado. Lamentamos, sin embargo, que ante las situaciones de carácter importante, verdaderamente trascendente, hay la tentación en la Administración, posiblemente en todas las administraciones, de que se puedan poner, como en este caso, alguna china a una decisión política ya adoptada. En el caso que estamos tratando de los Pecios, ocurrió algo parecido. Ocurrió con la Mercedes, la Academia de la Historia, que luego resultaría de especial importancia en la resolución final exitosa del litigio, no fue inicialmente consultada. Ahora tampoco ha sido consultada, como tampoco lo ha sido la Academia de Bellas Artes, que yo sepa. Sabemos, por lo que sabemos los demás, no por una situación privilegiada, que el Gobierno ha ofrecido, tanto en el caso del Gobierno colombiano como en el que se nos viene encima del Gobierno mexicano con el Juncal, pues una serie de colaboración científica. Supongo que se está refiriendo a medios tecnológicos más que otra cosa, porque insisto que las instituciones en las cuales muchos pertenecemos, pues que yo sepa, pues no han sido consultadas. Creo que es el momento de recordar a la Administración los instrumentos de los que
puede contar, con los que puede contar, no tiene más que ordenarlo, porque aun como en el caso de la Mercedes, tengamos que quedarnos sin parte del verano para hacer un cumplido informe. Lo haremos con mucho gusto, es nuestra razón de ser. A la hora de concretar, y no quiero extenderme en el uso de la palabra, vamos a hablar de aportaciones. La academia puede aportar sus conocimientos, que luego pueden ser tomados en cuenta o no tomados en cuenta. Pero tengamos en cuenta también que la academia, aquí se ha señalado, aquí han hablado varios ilustres académicos hispanoamericanos, la academia es una comunidad. Hablamos de la Academia de la Lengua, se puede predicar también de la Academia de la Historia, desde que en 1888 se crea como principio de colaboración general, solamente en el marco científico, no en el marco político, es decir, para dictar criterios generales de esa cultura hispánica que estamos hablando, criterios generales de actuación. De forma que yo me honro en ser académico correspondente de la Academia Colombiana de la Historia. Y en sentido inverso, hasta 18 países sudamericanos lo son, también Brasil y también México. Creo que ese es un instrumento que puede ser utilizado. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que se necesita de una dirección unitaria. Aquí, hasta ahora, estamos actuando de manera, porque ABC decide que es un tema interesante y patriótico el hacerlo, o porque otras instituciones también lo hacen. Una dirección unitaria. De manera que, de la misma forma que ha hecho don José María Luzón, yo me voy a permitir dar 3 pautas para el futuro, teniendo presente naturalmente la experiencia del presente. Una, creo que se hace imprescindible la creación de una comisión internacional interdisciplinar, entre naturalmente la administración involucrada, una colaboración efectiva que yo no he acabado de ver entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura, que dirijan quien quiera, quien políticamente quiera, aunque sea un político, iba a decir. Lo que necesitamos es un elemento de cohesión, porque no podemos trabajar independientemente. Esa comisión que dicte unas prioridades y unas normas, que sea un servicio de seguimiento. Todos tenemos conocimiento, estos ministerios concretamente, de lo que se está tramando en nuestros archivos. Cada investigador que va a un archivo expresa por qué va a investigar esta serie de legajos, cuál es la razón que le mueve. Quiero decir que tenemos una forma de averiguar claramente qué se está cociendo si no tuviéramos otras. Punto número 1. ¿Cuál sería también, en mi modesta opinión, la siguiente medida a tomar de carácter imprescindible? Una excavación científica de un galeón. Un proyecto galeón, por encima de cualquier otra circunstancia, modélico, que dé la oportunidad a España de mostrar su poderío, no solamente histórico, sino su poderío científico actual. Tenemos medios técnicos, tenemos medios también nacionales de carácter científico, sin tener que acudir una vez más a ese recurso de la investigación de fuera, que humilla a la investigación española en aras de una mayor efectividad, digamos, publicística. Tercer punto a tener en cuenta, la necesidad de creación también de una política nacional. Yo no sé si la institución Marca de España perdura hoy en día, si va a ser suprimida por este gobierno, pero qué buen objetivo para esa Marca de España cuya misión es la de dar a conocer a los españoles y al mundo en general nuestra historia y nuestras necesidades. Creo que en esos 3 puntos están la ley y los profetas. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús García Calero por haberme invitado a este seminario.
en el que también me pidió que hablara sobre la visión de la Armada o la misión de la Armada en este mundo tan complicado. Muchas gracias no solamente por este seminario, sino por el trabajo diario en defensa de nuestra historia naval y de nuestra cultura naval. Veo personas extranjeras y voy a explicar brevemente por qué estoy sentado aquí y qué papel tiene la Armada en este mundo tan complejo de nuestra administración, en la que hay tantos ministerios, tantas instituciones, comunidades autónomas con diferentes responsabilidades sobre lo que es nuestro patrimonio arqueológico subacuático. Bien, la Armada quiere, como todos los actores de este mundo, orientar nuestra actuación a la consecución de un objetivo común, del que ya hemos hablado y hemos oído hablar esta mañana, que no debe ser otro que la protección de nuestra historia común. Y el papel de la Armada podemos justificarlo, en primer lugar, por los vínculos que tenemos con nuestros buques, con sus dotaciones, con el respeto y el reconocimiento de nuestra historia. Esta es la base por la que legalmente también a la Armada se le han asignado unos cometidos dentro de esta protección del patrimonio subacuático. Cometidos que también están incluidos dentro de la defensa de nuestros intereses estratégicos, puesto que la defensa de nuestra historia entra dentro de nuestra estrategia de seguridad nacional. El papel fundamental de la Armada en ningún momento es llevar a cabo actuaciones arqueológicas. Eso está totalmente por fuera de nuestros cometidos, por fuera de nuestras responsabilidades. Nuestro papel fundamental siempre es, en primer lugar, por supuesto, realizar funciones de vigilancia y seguridad de los yacimientos conocidos, manteniendo informadas a las autoridades competentes y, en general, colaborar con otras administraciones en esta protección del patrimonio cultural. Quiero insistir porque a veces se olvida que más allá de estas colaboraciones mencionadas, la Armada no tiene ningún cometido por sí misma de realizar actividades de recuperación de objetos históricos sumergidos, con independencia de su ubicación o procedencia. Bien, en el caso que nos ocupa, José María Lancho ha hecho referencia a la importancia de los restos de los pecios. Bueno, esto es fundamental para nosotros. También el profesor Castro hablaba de que estas empresas cazatesoros son capaces de remover los huesos, decía los osos, los huesos de nuestros náufragos. Bueno, ojalá hablara yo medianamente el inglés como habla usted el español. Los huesos de nuestros náufragos para conseguir unas monedas de sus bolsillos. Bien, para nosotros es de gran importancia el que los buques de Estado, los pecios de los buques de Estado, los pecios históricos, son tumbas donde reposan los marinos caídos, ya bien sea en combate o cumpliendo con su deber de cualquier otra manera. Y esto es suficiente para que exijan el reconocimiento, el respeto y, por tanto, su protección contra estos intereses meramente comerciales de las empresas cazatesoros, que lo único que hacen es un expolio de nuestra historia. Evidentemente, todos estos pecios son, como decía Jesús, cápsulas históricas de nuestra historia común. Y nuestra responsabilidad es luchar para protegerla y que los científicos,
los que saben de estos temas hagan su trabajo y sean capaces de obtener toda la enseñanza de esas cápsulas que nos pueden dar tanta información de nuestro pasado, sobre todo pensando en un futuro. Nosotros pensamos que el ejemplo del MOU firmado con México debe ser el germen de futuras cooperaciones internacionales, como ya se ha comentado. Creemos que es la única solución de recuperar y de mantener viva nuestra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todas las intervenciones y también por el esfuerzo de ajustarse al tiempo, que siempre es breve.